cross-selling y el upselling. Recuerden que el cross-selling es la posibilidad de vender otros productos de mi portafolio en ese cliente y el upselling es la posibilidad de ofrecer o vender, digamos, como el upgrade de lo que ya el cliente está consumiendo actualmente. Y de eso va nuestra primera O de obtener. Es decir, como yo busco en el mercado con conocimiento de mi producto, conocimiento de mi competencia y conocimiento del cliente, y cómo yo puedo llamar a esos clientes a que me conozcan por primera vez, a que sepan de mis productos, a que sepan de mis servicios y a que sepan indudablemente de que no solamente se trata de venderles un producto en particular, sino que ellos crezcan contigo y además tú crezcas con sus organizaciones. Luego en la parte de desarrollar, que pasamos a nuestra segunda D de esta metodología es, no se trata solamente de captar al cliente, es desarrollar quizás todas esas necesidades que el cliente pueda o no conocer y nosotros ayudarles en ese proceso de compra de cuáles son, de acuerdo a mis productos y servicios, aquellos beneficios que el cliente puede obtener. Y empezamos a ver parte de las herramientas que aprendimos en la venta desafiante. La venta desafiante, acuérdense que proponía 3 principios básicos. El primero, la enseñanza comercial, cómo yo enseño a mi cliente a no solamente reconocer sus necesidades, sino cómo puede consumir mi producto, cómo se está comportando el mercado al cual ese cliente pertenece, a la industria, perdón, a que ese cliente pertenece y qué beneficios indudablemente él pueda recibir. Y esos son los 3 principios básicos. Hablábamos de que la enseñanza comercial es algo que debe convertirse en un hábito y debemos realmente anticiparnos porque la intención es que nuestra competencia no sea quien la enseña a nuestros clientes, sino nosotros directamente desde todas aquellas competencias comerciales que vayamos nosotros trabajando y sobre todo en lo que podamos aprender de nuestros clientes. Y acá entraba en participación algo muy importante que era preparación para la venta, es decir, antes de ir a una primera cita, antes de encontrarme con este cliente, que en ese momento es un prospecto, recuerden que el prospecto es el que te abre las puertas para escucharte, debemos ir preparados, debemos conocer frente a quién nos vamos a sentar, debemos conocer en lo posible tendencias de la industria en la que se encuentra ese prospecto y a lo mejor llevar un par de ideas o iniciativas porque el objetivo no es que el cliente diga me entiendes perfectamente, sino que el cliente pueda decir, oye, no lo había pensado, no lo había visto de esa forma. Y acá, en el proceso de desarrollo, también se dejan 2 fases. La primera fase es cómo yo preparo una propuesta o cómo yo vendo ese producto que ya de por sí conozco y que debería conocer mejor que mi cliente. Cómo paso a la fase de negociación, vimos en el módulo anterior técnicas de negociación, entendíamos que la mejor forma de negociar era no negociando, entendíamos que si nos mostramos diferentes desde un primer lugar, es mucho el trabajo que nos estamos ahorrando cuando el cliente no te ve como un commodity, sino que identifica en tu negocio, en tu producto o servicio, no solamente elementos que sean diferentes, sino elementos diferentes que agreguen valor para él. Es mucho el trabajo que nos vamos a ahorrar porque no vamos a tener que entrar en un proceso de negociación, de bajar precios, de bajar condiciones, porque el cliente entiende el valor que le estás entregando y además lo aprueba, lo acepta y reconoce que lo necesita. Entonces esa es la segunda fase en la que vemos en el desarrollo, es decir, como yo empiezo entonces a posicionar mis productos, como capto la atención de mi cliente para que lo compre y lo consuma, cómo manejo ese proceso de negociación en caso de que deba entrar, y por último, cómo llevo el cierre. Uno de los retos más importantes que manejamos en el mundo comercial es cómo yo voy hacia el cierre de la venta. Y eso también es parte de las características del vendedor desafiante. Uno, sentirnos cómodos de hablar de dinero, sentirnos cómodos de solicitar nuestra orden de compra. Nuestra compra es nuestro derecho natural después de todo el esfuerzo que hemos impreso. Sentirnos cómodos en dar opciones al cliente para facilitar el proceso de compra. Y esto puede ser un elemento tan básico, pero tan diferenciador. Es decir, ¿cuánto puede tardarse mi cliente en comprarme a mí versus comprarle a mi competencia? ¿Cómo yo facilito ese proceso de compra? Y podemos hacerlo a través de herramientas muy interesantes como es el Customer Journey, que es el mapa de experiencias del cliente,
y en ese mapa de cliente se conoce o entendemos que existen los que llaman touch point, que son los puntos de toque. Y esos puntos de toque son todos los momentos en el proceso de compra en que mi cliente interactúa conmigo, desde el inicio hasta el desarrollo e incluso toda la parte de postventa. Ejemplos puntuales como entrar a nuestra web, de ahí conocer qué es lo que ofrecemos, el landing page donde deben dejar su información en un formulario, si tenemos una tienda física, cuál es esa experiencia la que el cliente siente cuando llega a la tienda, se le es fácil conseguir los productos, se le es fácil seleccionarlos, existe una persona que le pueda brindar venta asistida, el proceso de pago cómo es. Todos esos elementos pueden representar los touch points de ese customer journey o ese de mapa de experiencias del cliente y hace sentido y luego podemos desarrollar mucho más contenido enmarcado en este concepto que nosotros veamos como elementos diferenciadores, como yo facilito el proceso de compra de mi cliente. Y por último, entramos a la F y les he hablado de esa F durante todos los módulos, que es fidelizar. La venta no termina con la compra, realmente la venta es un proceso que debe llevarse constantemente en un ciclo donde el cliente obtiene algo de mí y yo puedo seguir ofreciéndole más. No porque yo vaya, digamos, coloquialmente a sacarle más dinero a este cliente, sino porque si el cliente confía y valora la calidad de lo que yo le entrego, naturalmente él va a querer mantenerse con nosotros. Va a ser muy difícil que pueda cambiarnos por la competencia, al menos que entremos a ofrecer lo que llamo anteriormente el commodity. Acuérdense que el commodity es aquello que es ya de común consumo. Para mí un commodity hoy día es, por ejemplo, el servicio de telefonía, el servicio Wi-Fi, por eso es que para nosotros es mucho más fácil escoger entre una operadora que me lo deje mucho más económico o algunos valoraremos un poco más que sea más robusto el servicio. Pero si es eso lo que estamos entregando, sí puede ser mucho más probable que el cliente vaya de una competencia a otra. Pero si yo empiezo a incorporar dentro de esos commodities algunos elementos diferenciadores, tratar de buscar en ese océano azul, y el océano azul es donde yo puedo brindar algo que mi competencia no lo está haciendo, en qué mercado, bajo qué forma, bajo qué producto, bajo qué elementos, el cliente empieza a valorarme y se queda con nosotros para siempre. Y de ahí tiene que venir fidelizar. Tratemos de que nuestras organizaciones podamos contar con unidades de servicio al cliente, con unidades que trabajen exclusivamente para ese servicio postventa, de llamar al cliente, de saber cómo se siente, de saber si está satisfecho con nuestros productos, aplicar encuestas. Las encuestas, por muy rudas que algunas puedan resultar, nos dan una información muy interesante de qué cosas podemos cambiar y qué elementos podemos mejorar en lo que hoy día conocemos como portafolio de productos o servicios. Y empezar a eso y entender esa metodología de ODF, qué significa cada letra y cómo puedo trabajarlo, lo hemos visto a lo largo de este curso. Empecemos a ver entonces en este módulo el plan de ventas. Y comienzo con este mensaje que dice, la venta requiere de un plan que sea objetivo, que sea mágico y que sea retador. Objetivo porque debemos trabajar bajo planes de venta que sean muy prácticos, muy fáciles, no tanto de ejecutar, sino de medir, de buscar 2 o 3 objetivos concretos, esos planes de millones de láminas o de páginas donde tienen 20 objetivos. Normalmente algunos se nos escapa y nos hace un poco perder el foco. Entonces mi invitación antes de empezar a ver qué compone un plan de ventas es, tratemos de formular planes de venta que sean muy sencillos, muy prácticos, que tengan un componente de magia y ese componente de magia nos los va a dar la creatividad e indudablemente que sean retadores. ¿Pero qué es un plan de venta? Pues un documento de trabajo, puede ser anual o periódico, esa periodicidad lo va a determinar qué queremos alcanzar y lo vamos a ver más adelante en los objetivos, porque existen objetivos que puedan ser un poco más estratégicos, normalmente estos son de más larga data, y otros objetivos donde necesitemos tener esas victorias tempranas y pueden ser objetivos de 1 mes, 3 meses, 6 meses, ¿ok? Nos permite saber cuándo y cómo se han de alcanzar los objetivos. Más adelante vamos a ver cuál es la estructura que debe tener un objetivo. El objetivo no nos va a decir el cómo, sino nos va a decir el qué. Y luego en el cronograma vamos a ver el cuándo. Entonces es parte de lo que queremos ver, que vamos a alcanzar y cómo lo vamos a alcanzar. Nos va a permitir asignar recursos dentro de mi organización, dentro de mi empresa, de mi emprendimiento o de la unidad comercial en la que trabajo,
qué recursos necesito yo para la consecución de este plan de ventas. Debe ser medible, debe ser realizable y debe ser retador. Por realizable no quiero que entiendan que debemos quedarnos en nuestra zona de confort o en esos objetivos que ya para nosotros puedan ser muy fáciles de alcanzar, sino que realmente no nos vayamos tampoco al otro extremo, donde elaboremos planes de venta que sean muy largos y donde realmente se busquen objetivos que sabemos que va a ser difícil en ese momento alcanzar. Lo bonito de esto es que el plan de venta que hagamos hoy, y lo vamos a ver en el último módulo, ya ejercicios prácticos de cómo elaborarlo, es que quizás en un año podamos elaborar un plan de venta donde estos objetivos, que para nosotros eran retadores en este momento, ya en un año van a ser realizables. Y es lo bonito de la evolución de un negocio. Y es importante que también sepamos que está bien que evolucione de esa forma. Y quiero que lo veamos como un reloj de arena. Pocas veces hemos visto el plan comercial de este punto de vista, pero a mi modo de ver es una de las formas más fáciles de darle lectura. Supongamos que en el centro del reloj de arena se encuentra qué quiero lograr. Aquí están mis objetivos. ¿Qué quiero alcanzar hoy día dentro del área comercial? Tenemos la primera parte que lo que nos da es el inicio, ese componente de análisis estratégico y es el análisis interno, que lo que nos va a inducir y más adelante vamos a ver las variables, es dónde estoy parado ahorita, cuál es mi ahorita, cuál es mi situación actual. El análisis externo puede ser por qué estoy aquí y no necesariamente el por qué estoy aquí es culpa de elementos o variables que sean externos. Muchas veces el por qué estoy aquí también se deben a algunos elementos que nosotros o hallazgos que identificamos en el análisis interno. Pero también es importante que sepamos, además de dónde estamos, por qué estamos en esa posición. Y luego vemos en la parte inferior de nuestro reloj de arena estrategias de cómo lo voy a lograr. Y aquí es donde empezamos a ver las estrategias comerciales y las tácticas. Es decir, además de la estrategia, que la estrategia se genera del objetivo, son las tácticas. ¿Qué acciones voy a tomar para poder apalancar esas estrategias que me ayuden a lograr el objetivo que me estoy planteando? Y por último, ¿cómo lo mido? ¿Cómo sé que lo he estado haciendo bien? ¿Cómo sé que tengo que corregir? ¿Y cómo sé que debo mantener acciones que hasta ahora han resultado exitosas para mi organización? Y empezamos a ver la diferencia entre indicadores y KPI. Los KPIs van a garantizarnos aquellos factores del éxito y los indicadores van a ayudarnos a alimentar los KPI para poder saber que estamos logrando lo que queremos plantear en nuestro plan de ventas exitoso. Y antes de empezar a elaborar el plan de ventas, yo quiero entregarle esto para mí, estos 3 circulitos que vemos son muy sencillos, pero para mí se convierte en la base de toda acción comercial que debemos hacer. Y son los 3 focos de la venta. Es un foco donde tenemos que tener conocimiento en nuestro producto. Recuerden que lo he dicho durante todos estos módulos y lo vuelvo a repetir. El cliente no puede conocer tu producto mejor que tú, porque entonces no va a haber valor o no va a identificar valor en esa venta asistida que tú puedes proporcionarle. Segundo, debemos conocer de nuestro cliente qué es importante para mi cliente, dónde está mi cliente posicionado, qué quiere lograr mi cliente, con qué recursos mi cliente cuenta. Mejor dicho, es como si estuviésemos elaborando un mini plan de ventas enfocado por cada uno de los clientes que trabajamos. Esto en el negocio B2B lo podemos hacer perfectamente de manera personalizada. En un negocio B2C, es decir, business to customer, directamente con el cliente, yo lo que puedo es identificar qué es importante para ese nicho de mercado que yo quiero atacar de forma positiva con mis productos. Y por último, pocas veces lo vemos, pocas veces le imprimimos esfuerzo, pero se hace muy importante y es el foco en la competencia. ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cuál es su proceso o cómo facilita el proceso de compra para mis clientes? ¿Cómo los fideliza? ¿Cómo los mantiene con ellos? Para yo poder empezar a incorporar elementos diferentes para poder traerlos hacia mi portafolio y hacia mis productos y servicios. Y con esto empezamos con el análisis interno. Recuerden que en el reloj de arena el análisis interno lo que me dice es dónde estoy. Entonces, ¿qué vamos a empezar a construir en el dónde estoy? Tenemos que conocer los antecedentes y estos antecedentes no necesariamente es conocer el pasado de mi empresa, sino conocer los antecedentes que han ocurrido incluso en un plano externo en otras empresas similares, qué ha ocurrido en el país donde estoy ofreciendo mis productos, qué ha ocurrido en un marco político, legal, económico, financiero, qué ha ocurrido
para mi producto o servicio que ha estado ocurriendo anteriormente. Si yo vendo Internet, cómo las personas han estado consumiendo el Internet. Es algo que ha crecido en los últimos años. Buscar data. Tenemos que alimentarnos de información, de data, de estadísticas, que el Internet hoy día se ha convertido en una fuente muy interesante. En el donde estoy también empiezo a evaluar las unidades externas de mi empresa. Si estamos en un modelo de negocio B2B y yo me encuentro en una organización y estoy ahorita hablando directamente con el líder comercial, con el gerente, con el director general, con esta persona que está liderando un emprendimiento en la organización, tenemos que empezar a ver ahorita cómo funcionan esas unidades internas. Unidades internas como ventas, como marketing, como compras, como administración, todas aquellas unidades que aportan a la misión y a la visión de la organización, debemos revisar qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y a su vez empezamos a colocar la lupa en los procesos y sistemas. ¿Qué procesos tengo yo ahorita definidos? ¿Con qué sistemas cuento para que esas unidades internas puedan funcionar? ¿Qué herramientas actuales tengo? Lo podemos ver desde la tecnología, lo podemos ver desde las instalaciones donde se encuentra mi empresa, lo podemos ver desde aquellas aplicaciones o diferentes herramientas, casos como un CRM, por ejemplo, que el CRM lo he definido anteriormente, pero lo vuelvo a definir, es el Customer Relationship Management, es decir, es la herramienta para medir la gestión del relacionamiento con los clientes. Y aquí es donde yo coloco mis registros, la información de mis clientes, qué es importante para ellos, qué productos están consumiendo y qué productos puedo también empezar a incorporar. ¿Qué oportunidades no detecté? ¿Qué me trajo ese mercado hacia mí y yo no tuve la posibilidad de identificar? Pudo haber sido nuevas habilidades de compra, nuevos hábitos de consumo de producto, esa emersión de una generación X, una generación Y, una generación Z, ¿qué ha pasado con los millennials? Que yo no supe verlo, o es que mi producto no cala para un millennial. ¿Qué debilidades no reconocí? O sea, que tuve dentro de mi organización, de mi gestión o de mi emprendimiento, que yo no reconocí que tuve que haber trabajado o que no reconocí que tenía sobre la competencia. Y acá toca mucha humildad, realmente el ego es la peor herramienta para poder elaborar un análisis interno, pero tenemos que saber identificar qué debilidades tengo que puedo empezar a trabajar. ¿Y cuál es mi público objetivo? Eso es importantísimo. ¿He estado apuntando hacia el mercado correcto o he estado viendo diferentes mercados? Ahora, ¿por qué estoy aquí? El por qué estoy aquí sí me permite verlo desde una óptica externa. Entonces empiezo a hacer análisis de los competidores, análisis de los consumidores, es decir, las formas en que mi consumidor consume, valga la palabra, qué productos está consumiendo, cómo le gusta comprar, dónde le gusta comprar. Es importantísimo, lo he hablado muchas veces, pero no saben los elementos diferenciadores que podemos incorporar en la manera en que nuestros consumidores compran nuestros productos y soluciones. Cómo yo les facilito ese proceso de compras. La construcción del FODA, para los que no conocen, el FODA es una matriz que cruza fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y el FODA lo que nos da es aquellas cosas que hoy día me hacen fuerte, aquellas oportunidades que el mercado me trajo y que yo debo aprovechar, aquellas debilidades que tengo internamente y además de reconocerlas, debo mejorarlas, y aquellas amenazas que van a venir que no puedo cambiar, pero sí puedo controlar. Las amenazas son todas aquellas cosas que pueden estar ocurriendo en el mundo, en el país en que me encuentro, en los sistemas financieros donde estoy ofreciendo mi producto o servicio, donde quizás yo no puedo hacer algo porque no soy el presidente de un país, pero sí puedo indudablemente controlar o mitigar en lo posible las implicaciones de estas amenazas que vienen a mi empresa. Y por eso hablo de amenazas que no presté atención y fortalezas que no potenciamos a tiempo. Entonces, de esto está consumido el análisis externo. Podemos tomarlo como una guía. En el módulo 6 vamos ya a formularlo como un paso a paso, pero tratemos de empezar a respondernos estas preguntas y ver qué cosas descubrimos, qué hallazgos hay en marco de ese análisis externo del por qué estoy aquí. Y acá les doy un ejemplo del FODA. Esto para mí ha sido
Uno de los cuadros o quizás de las imágenes donde se da muy explícitamente ese FODA, ese análisis del FODA. Vemos que las fortalezas es la capacidad para fundamentar e innovar en áreas claves, es la presencia que yo puedo tener en mercados, la cultura, mi personal, ese equipo de trabajo, la formación o la calidad de los gestores. Acá en fortaleza puede estar la calidad de tu producto, por ejemplo. En oportunidades son aquellas en las que proporcionan a una organización seguir avanzando, aprovechar nuevos nichos, mejorar ante la competencia, ofrecer servicios o productos en otros lugares. Las debilidades es cuando yo empiezo a tener una escasez de producto, de calidad de mis servicios, donde no tengo la capacidad de enfrentar la competencia. ¿Qué debilidades pueden existir acá? Y las amenazas son aquellas que se encuentran, y lo dije anteriormente, fuera o en el exterior de mi organización, que no puedo hacer algo al respecto salvo controlar. Y acá yo empiezo a ver cómo empiezo a trabajar de repente unos competidores que tengan una estructura de costo menor o un bajo crecimiento industrial dentro de donde se encuentra mi mercado. Y el resumen de esto va el análisis estratégico. Es el análisis de lo que nos coloca en el hoy. En lo interno veo mi organización, mis referentes, cómo he estado en ventas, cómo he estado en mercadeo y cómo he trabajado lo que se conoce como el marketing mix, que es hacer un mix entre estas variables donde yo veo precio, producto, publicidad y de qué forma estoy haciendo promoción. Pero esto es un mundo completamente paralelo donde podemos empezar a trabajarlos en módulos diferentes y hace sentido que lo desarrollemos a fondo luego. Y en el externo yo empiezo a ver mi competencia, mi consumidor, mi mercado, quiénes son mis proveedores o mis aliados estratégicos y cómo yo estoy distribuyendo ese producto. Ahora, ¿qué quiero lograr? Entonces acá es donde empezamos, digamos que ya vimos dónde estoy, ya vimos por qué estoy aquí, qué quiero lograr, qué quiero conseguir en materia de ventas. Y por eso digo que el objetivo está compuesto de un verbo activo, conseguir, lograr, obtener, crecer, incrementar, pueden ser parte de esos ejemplos, donde se van a evidenciar resultados que se concretan. Los objetivos tratemos de hacerlos muy cortos, muy prácticos, muy en el ahora, incrementar mis ventas en un tanto por ciento con respecto al año anterior, crecer en la venta de X producto de al menos tantos puntos porcentuales o de tantos si lo queremos ver en monto, y debemos enmarcarlos en un periodo de tiempo. Debemos hacerlo en los próximos 6 meses, en el año actual, en el próximo trimestre, como queramos verlo. Tratemos en lo posible de que estos objetivos sean los que se den a mediano y largo plazo y ya las tácticas irlas midiendo semanalmente o quincenalmente porque son las acciones, el plan de acción que voy a tener. Entonces, ¿qué les puedo dar como tips? Este objetivo debe ser coherente con los recursos con los que la empresa cuenta. Tratemos ahorita de ver, y por eso lo vemos en el análisis interno, con qué recursos estoy contando ahorita y cómo puedo valerme de esos recursos. El objetivo define el qué y el cuánto, y el cuándo, perdón. No el cómo ni el por qué. Para eso están las estrategias y las tácticas. Y el periodo dependerá de los resultados y la premura por obtenerlos. Existen objetivos que podemos hacer a mediano plazo y objetivos que podemos hacer a largo plazo. En el área comercial casi siempre está bien que lo que lo establezcamos en 6 meses, en 3 meses o en un año. Y sí, medir semanalmente todas las tácticas o las acciones que establezcamos que nos vayan a llevar hacia ese objetivo porque tenemos que ir midiendo si vamos en el camino correcto. Y empezamos entonces con las estrategias comerciales. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Qué son las estrategias? Primero, las estrategias nos ayudan a entender el cómo voy a lograr esos objetivos. Son las acciones, ¿ok? Y es importante que lo veamos. El objetivo va a ser cumplido a través de las estrategias y las estrategias necesitan de las acciones para que éstas se cumplan. Entonces, las estrategias operativas son de menor periodicidad. Las corporativas sí pueden extenderse a largo plazo. Si dentro de mi objetivo es que como organización yo logre la apertura de tantas sucursales en un país, sin duda alguna es un objetivo corporativo, es una estrategia, corporativa y por eso debe extenderse a largo plazo. Las estrategias son formas de resolver un objetivo y ya lo había dicho, no hay estrategia sin acción.
La creatividad es vital, si no el principal elemento para que estas estrategias tomen vida. Y en el camino debemos estar en posibilidad de medir, de corregir, de confirmar y de actuar. Entonces, para resumir, estas tácticas comerciales van a ser estos medios por los cuales yo voy a poder introducir un nuevo producto, un nuevo servicio en ese cliente potencial y donde yo necesito buscar una satisfacción inmediata. ¿Por qué inmediata? Para poder promover el consumo recurrente de ese producto. Ahora, ¿cómo sé que voy bien? ¿Cómo mido? Ya vi dónde estoy, ya vi por qué estoy, ya vi qué quiero lograr. Empiezo a establecer lo que son las estrategias y las acciones y en el último módulo les voy a dar algunos ejemplos. Ahora, ¿cómo mido que voy en buen camino? Y empezamos a ver los KPI comerciales. Y el KPI, que es un Key Performance Indicator, lo que me ayuda es a rendir a medir el rendimiento de un proceso. Es un indicador de performance, es un indicador de gestión, de acción, vamos a llamarlo así. Y estos indicadores clave de desempeño lo que nos van a permitir es quizás hacer ese seguimiento de los objetivos que yo fijo en ventas, de cómo fidelizo a mis clientes, del número de visitas, del número de prospección, del número de llamadas, del número de leads que genero a través de medios sociales, X, Y, Z. Y los focos de mi medición de estos KPI son, uno, cumplir con los objetivos de venta, puede ser cumplir con niveles de facturación. Aquí ya lo estamos viendo desde el área comercial, pero es importante que sepan que los KPI se ajustan a cualquier unidad funcional y a cualquier área operativa diferente a ventas. Pero en este caso los focos los vamos a hacer en el área de ventas. Medir el grado de satisfacción de mi cliente es importantísimo para poder saber cómo fidelizarlo. Yo puedo medir incluso la motivación y el compromiso de mi equipo de trabajo. ¿Está la empresa alineada con lo que yo quiero lograr? ¿Están mis colaboradores alineados con lo que queremos alcanzar? Y acá les empiezo a dar algunos ejemplos de esos focos de medición. Por ejemplo, medir cuántas llamadas hacemos, medir las visitas cerradas válidas con los decisores, el número de visitas válidas realizadas con los decisores. La primera es número de visitas cerradas, visité y no ocurrió nada más. Y las visitas válidas son aquellas que sí empiezo a generar oportunidades de negocio. ¿Cuántas cotizaciones entregué? Estos focos quizás están más hacia un modelo de negocio B2B. En un modelo de negocio B2C yo pudiese hacer cuántas, por ejemplo, cuántos likes obtengo de algún producto que publique, cuántos contactos me realiza alguien para pedir por precio de mi producto o servicio, cuántos pedidos me realizan, pueden ser ventas u operaciones cerradas. Y empezamos a verlo desde tres focos importantes. Todos nuestros objetivos deben ser construidos con base a estos tres focos. La prospección, que es cuántos prospectos calificados tengo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del SQL, que es el Sales Qualified Lead? ¿Cuántos de esos yo estoy obteniendo? Perdón. Y algunos KPIs pueden ser números de contactos, número de prospectos o números de cita. En el área de venta, el objetivo de incremento de ventas siempre tiene que estar presente en un plan comercial. Y algunos KPIs pueden ser como yo lo estoy monetizando, es decir, cuántas transacciones positivas estoy haciendo, cuál es el valor medio de la venta que realizo. Normalmente está alrededor de los $1,000, $3,000, $5,000. Y qué impacto estoy generando en un marco off y en un marco online, porque se vende en ambos escenarios y es importante que sepamos identificar y medir cuál de los dos está siendo más efectivo. Y en la facturación es las transacciones facturadas y sobre todo recaudadas. Una venta es un regalo hasta que se cobra. Entonces es importante que veamos dentro de estos KPIs cuál es el crecimiento de facturación que he tenido. La facturación nos ayuda a entender qué he hecho en cross-selling y en upselling, es decir, qué he vendido de forma horizontal en otros productos o servicios o qué he vendido de forma vertical hacia el crecimiento del consumo del producto que ya el cliente tiene. Y de esta facturación, ¿cuánta corresponde a clientes nuevos? Y también cuánta corresponde a clientes actuales, porque el indicador de facturación en clientes actuales, lo que va a hablar muy bien es de cómo se está comportando esa F de fidelización y si el cliente sigue consumiendo lo que yo ofrezco para ellos. Entonces, es importante que reconozcamos como parte de este resumen el plan de ventas es un documento que debe ser muy práctico, muy sencillo, muy concreto, realizable, medible y mágico. ¿Ok? Este documento está compuesto y veíamos el reloj de arena de dónde estoy, que es el análisis interno que hago a mi organización. El análisis externo es por qué estoy aquí
Y acá lo vamos a apalancar del FODA, que es esa matriz que me permite identificar oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. ¿Qué quiero lograr? Es el centro de mi reloj de arena y acá lo que vamos a ver es los objetivos que queremos alcanzar y esos objetivos pueden ser a mediano, a largo o a corto plazo. En el área comercial yo siempre sugiero que sean a mediano y largo plazo y que sean las acciones y las estrategias las que se midan en un menor tiempo. Por lo que luego del objetivo yo establezco mis estrategias y por ende mis tácticas, que es mi plan de acción. ¿Qué acciones voy a tomar para poder alcanzar esas estrategias que me ayuden a alcanzar el objetivo? Y por último, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo sé que voy en buen camino? ¿Cómo sé que estoy logrando alcanzar ese objetivo que me he trazado? Y para eso identificamos algunos KPIs que quiero que lo miren en 3 focos. En el área de prospección, que es la captación de clientes nuevos, en el área de ventas, que son esas transacciones que se hacen de compra y venta de mi producto, y en la facturación, cuando estamos en materia de recaudación, cuánto estoy facturando, vendiendo de clientes actuales, que ahí puedo ver todas mis estrategias, si son exitosas en materia de fidelización, y cuántas facturaciones estoy generando en clientes nuevos, que ahí lo que voy a ver es si mis estrategias de prospección están siendo efectivas. Y cerramos con esta frase que me encanta, no se trata de tener ideas, se trata de hacerlas realidad. Y acá debemos atrevernos primero a dejar esa presentación PowerPoint o ese documento que transformamos en un plan de ventas e irnos a la acción, en el ahorita, en el ya. Empezar a tratar de llenarnos de victorias tempranas, hagamos el ejercicio de establecernos 2 objetivos muy sencillos y empecemos a buscarlo porque además eso nos va a traer un factor de motivación importantísimo para poder atrevernos a realizar planes de venta que sean mucho más retadores y desafiantes. Espero que haya sido súper útil esta información. Nos vamos entonces ya al último módulo de este curso y es cómo hacemos un ejercicio práctico de un plan de venta exitoso para tu negocio. Chicos, creo que hemos tenido información supremamente valiosa. Quiero retomar acá 2 conceptos que son importantes para que los tengamos en cuenta nosotros. Estas imágenes igual las estamos compartiendo nosotros en la carpeta del Drive, donde dice Salts para que usted la tenga presente. Pero yo creo que de todo lo que nos habló el día de hoy, acuérdese que lo que queremos los días jueves es enfocarte en que hay una manera de trabajar la venta de manera profesional o simplemente intentándolo o haciéndolo como un vendedor de catálogo. Y tú tienes que tener la claridad que si tienes un plan de acción de ventas, tienes que tener el compromiso para que ese plan se lleve a cabo y se lleve a la realidad. El día de hoy estábamos viendo algunas estrategias y parte de lo que nos dice Majo Benson es, y yo quiero que ustedes lo tengan acá claro, es cómo estamos haciendo nosotros la venta del cross-selling, es decir, ventas cruzadas. Y eso es importante que yo creo que todos los que estamos acá en la sala tomamos nota, ¿verdad? Tomamos nota y decimos esto, cross-selling son las ventas cruzadas, es decir, si estoy trabajando con productos, por ejemplo, de cuidado de la piel, ya entré con esas personas a trabajar con otros productos como los jugos, como la parte suplementaria, la nutrición. Entonces, es importante. Y lo otro es upselling y es cómo estoy creciendo o escalando la factura. Tú estás escalando la factura, es decir, que si la persona te está pidiendo $30, $40, $50, tú le estás haciendo ventas cruzadas o sugerías que hagan que tenga una facturación mayor a 20 a $30 más. Es decir, ayúdale a las personas a que hagan puntos completos o medios puntos y enséñale a todo tu equipo a que aprendan a trabajar de manera que todas las ventas que cierren traten de ser medios puntos o puntos completos. Yo creo que eso es una estrategia que tiene un gran resultado para todos. Otra cosa, decía, nuestro objetivo es prospectar a la persona, desarrollar a la persona y fidelizar a la persona. Entonces, nuestro objetivo no es una venta, sino nuestro objetivo son ventas en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero que un cliente mío me compre una crema dental forever, el resto de la vida. Cada vez que hagas una venta, piensa en esa persona como un cliente forever. ¿Qué es un cliente forever? Quiero ese cliente para siempre en mi vida. Quiero ese cliente para siempre comprando el producto. Eso me parece que es fundamental. Otros apuntes que nos dio acá, bien importante, Majo Benson, fue obtener, desarrollar, fidelizar, ya lo habíamos visto. El plan
tiene que ir basado en cuánto quiero yo crecer en ventas, cuánto quiero yo crecer, cuánto quiero escalar yo las facturas o cuánto quiero escalar yo el cubicaje de mi equipo, lo que estoy haciendo. Tienes que establecer un plan para 3 meses, para 6 meses y para un año, y ese plan de ventas tiene que tener una posibilidad de medición semanal. Semanalmente tienes que medir si tus objetivos se están logrando. Dice acá, y anótalo por ahí en algún lado, no hay estrategia sin acción. De nada sirve una buena estrategia si no se acciona. Por último, nos hablaba del Key Performance Indicator, que es el KPI, que quédense con esto, porque es, y ustedes se acuerdan seguramente que Jim Rohn dice que todo lo que no se puede medir no se puede saber si está avanzando. Entonces, si yo no puedo medir cuánto estoy creciendo en ventas, cuánto estoy creciendo en prospección, va a ser bien complicado que yo pueda decir si estoy avanzando o no. Y hágalo con esto. Usted tiene un recap, usted tiene un informe que le da la compañía, saque esos informes, usted puede ir en el tiempo hacia atrás, inclusive tal vez podemos en alguna oportunidad hacer la evaluación o revisar los recaps que nos da la compañía, porque es como nuestra bitácora, nuestro estado de cuenta de cómo estamos con las personas. Medir el rendimiento de un proceso es la única manera de saber si estoy viendo en un buen camino, ¿ok? Y luego nos hablaba del 6 Performance Leads, que es cómo saber si las personas que estoy desarrollando realmente se van a quedar conmigo. Prospección y aprender a cobrar. Eso es importantísimo. Otra frase célebre que dijo hoy fue, una venta es un regalo hasta que se cobra. Este cuadro que ustedes están viendo acá en pantalla, estos dos cuadros son súper importantes que los tengan en cuenta porque los focos de medición es, creo que, el éxito de un plan de acción de ventas, cumplimiento de objetivos, niveles de facturación, cuánto estás facturando. Hay algo que me salgo aquí un poquitito del tema. Estamos trabajando con los gerentes GEMA en la mentoría GEMA y es escalar las facturas. ¿Qué quiere decir escalar las facturas? Que si tú estás haciendo facturaciones de compras mínimas, trates de obligarte a ti mismo a tener la compra de un producto extra que te permita llevar a medios puntos. ¿Qué quiero decir? Que te acostumbres como un hábito, hacer como un hábito que tus facturas no sean por compras menores a medio punto, a un punto, o empieces a escalar de ese nivel tus facturas, ¿ok? Grado de satisfacción del cliente, motivación y compromiso. Y luego nos daba este cuadro que realmente es poderoso. ¿Cómo se ve que voy bien? Los focos de medición. Número de llamadas, las tienes establecidas, cuántas estás haciendo al día y hacer el checklist. Número de visitas cerradas, cuántas visitas estás haciendo y hacer el checklist. Número de propuestos de presentaciones hechas, hacer el checklist, y número de pedidos o ventas operadas y cerradas, es decir, que terminaron con una venta efectiva. Y aquí te dice prospección, capacitación con los prospectos calificados. ¿Cuántos lanzamientos estás dando? ¿Cuántos lanzamientos estás haciendo con tus prospectos? Ventas, objetivo, incrementar las ventas, monetizaciones, cuánto dinero puedo crear. Empieza a ponerte una meta. Yo creo que un empresario que está pasando activo y que tiene una visión de negocio en esto, tiene que generar mínimo $200, mínimo $200 en ganancias a través del trabajo de la semana. Ponlo como una meta, $200. No estoy hablando de la ganancia residual, estoy hablando de la comercialización y venta. Un empresario de éxito mínimo tiene que ganar $200 en la semana. Y facturación, como incrementar la venta, la factura a través del cross-selling y del upselling, es decir, de la venta cruzada y de elevar el nivel de la factura. Ok, voy a pasarles también el día de hoy una plantilla para que la podamos trabajar. Ya la colocamos ahí en el Drive, que ahorita Germán nos pone acá el Drive, por favor, para que todos lo puedan ir a revisar. En la parte que dice ventas están estas imágenes, pero está esta, que quiero que todos la puedan trabajar y la puedan descargar el día de hoy. Y es una plantilla de Excel que pusimos nosotros ahí para que tú puedas hacer o puedas destacar las características generales de tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscar cuál es el cliente que te permite a ti tener mayor cantidad de ganancias dentro de lo que tú estás desarrollando. Yo creo que es una muy buena herramienta de trabajo la que vamos a poner ahí. Voy a mostrarte, a ver si Germán ya nos puso acá esto. A ver, Germán, regálanos. Listo, ya un segundito. Okay, cool. Voy a mostrarles acá cómo se va a ver cuando ustedes lo tengan. A ver si lo puedo poner por acá. Ok, es una hoja de Excel. Se la voy a mostrar a ver acá.
Aquí está, chicos. Es una hoja de Excel que está puesta en el Drive, en la cual ustedes van a poder, es una hoja de Excel que van a poder, van a descargar este material. Es valiosísimo, valiosísimo. ¿Por qué? Ustedes saben que el oro del negocio de nosotros son las bases de datos. ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene las bases de datos de las personas, usted va a lograr grandes cosas. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a descargar esta plantilla que está ahí en el Drive y la va a llenar y va a empezar a hacer una especie de cards o una especie de recopilación de todas las personas y empiece usted primero, póngase usted y diga, ¿cuál sería el cliente ideal mío? En esta plantilla te ayudará a definir el cliente ideal y concentrar las principales características que posee para encontrar los productos o servicios que nosotros le estamos ofreciendo. Son dos cosas los que ofrecemos nosotros, productos y negocio. El producto ya lo conoces, que son todos nuestros productos de Aloe Vera, de Forever Living, y el negocio tuyo que le estás presentando a la persona. Entonces, nosotros ofrecemos producto y servicio, sí, producto y el servicio es el negocio. Entonces, modelos de dolores, aquí dice, ¿qué es lo que le incomoda a la persona? Esto es aquello que le preocupa. Esto es una técnica que Jürgen Klarix llama que si tú aprendes a conocer los puntos de foco de la persona, el touch point, ella lo habló el día de hoy, los puntos que tú puedes tocarle a la persona para que haga una reacción, es importante. Si la persona habla mucho de sus hijos, ese es el touch point. Si la persona habla mucho de viajes, ese es el touch point. Si la persona habla de que quiere tener un auto, ese es el touch point y eso es lo que tienes que aprender a tocar siempre que hables con la persona. Luego vienen los deseos y sueños de la persona. En la parte derecha es el resultado de obtener y vivir después de resolver el problema. ¿Cómo puedo yo, a través de saber qué es lo que a lo que ella le teme, ¿verdad? O qué es lo que no le gusta o qué es lo que le hace sentir mal, cómo le puedo yo ofrecer una solución? Tiene problemas ahorita de salud, entonces va por producto. Tiene problemas económicos, entonces la persona va por negocio. ¿Ok? Intereses, fuentes o medios donde yo contacto o contacté a esta persona y el estilo de vida. Esta